Perfecto. Entendí. Bueno, para nosotros es un gustazo y un placer realmente estar con María Laura. Y yo le decía hace un ratito, ¿cómo te presento? María Laura, sin formalidades. Pero bueno, tengo que presentarte primero como docente de nuestra casa y acompañante de nuestra formación y has trabajado mucho, digamos, en nuestros últimos años, prepandemia, pandemia, pospandemia, en la formación. Yo creo que todos la conocen a María Laura, es antropóloga y doctora en educación y tiene varios escritos y trabaja en la formación para muchas instituciones y siempre es un placer contar con ella y sus reflexiones. Así que, María Laura, le damos pie al inicio de esta conversación sobre Spinoza y los filósofos contemporáneos, la filosofía contemporánea. Bueno, muchas gracias, Marta. Bueno, gracias a todos, como siempre, por invitarme de nuevo. Es un placer estar en la institución. La verdad que hemos trabajado mucho y muy bien. Así que siempre es un hermoso recuerdo. En realidad les voy a contar un poco que este tema es un tema bastante difícil. Cuando Marta nos había invitado a la doctora Graciela Frigerio y a mí para que dialogáramos, lo cual era más fácil, hacer un diálogo que la responsabilidad de hablar siempre uno, ¿no? O sea que yo quiero hacer un diálogo con ustedes. De manera que, por favor, acá hay mucha gente que tiene recorrido de Spinoza, que sabe bastante, seguramente más que yo, sobre todo algunos que sé que han trabajado y estudiado mucho Spinoza, ¿no? Y por eso me gustaría que permanentemente hagamos un diálogo, que no sé, Marta, si vos querés coordinar, es decir, que si yo no veo a la persona que levanta la mano... Sí, estamos atentas, bueno, atentas. por eso, porque a veces no, los cuadraditos se pierden, ¿no? Ya lo sabemos. Sí. Bueno, y pensé mucho en trabajar este tema de Spinoza en diálogo con la filosofía contemporánea, porque yo voy a partir un poco de más atrás, ¿no? Porque en realidad que haya resucitado Spinoza en el siglo XX, por lo menos más o menos a mitad del siglo XX, no es mérito de los filósofos, fíjense. Los que trajeron de nuevo a Spinoza no fueron los filósofos, quienes en realidad han tenido un rechazo, diría, sistemático a sus ideas. Sobre todo en el siglo XVIII y XIX y mitad del XX. Y quienes volvieron a traer a Spinoza, muy interesados por Spinoza, fueron tanto los físicos como los biólogos. Y además, cuando los físicos y los biólogos traen a Spinoza, bueno, de alguna manera podremos decir, se despiertan los filósofos y dicen, bueno, pero Spinoza era un filósofo. O sea, ¿qué hacemos nosotros con este pensamiento? Entonces, a mí me parece, yo les voy a presentar una hipótesis para dar cuenta de por qué el rechazo a Spinoza y de por qué esta especie de resurrección del pensamiento spinoziano, ¿no? Esto es tan así que en general en los programas oficiales, o sea, en la currícula oficial de las carreras de filosofía, no hay mención a Spinoza, no se lo estudia a Spinoza, ¿no? Esto en general en el mundo, pero por lo menos por lo que conocemos en muchas universidades de América Latina, en las carreras clásicas de filosofía, Spinoza no aparece en la historia de la filosofía. Esto tiene que ver fundamentalmente por una cosa que había dicho Hegel, ¿no? Cuando Hegel piensa una historia lineal de la filosofía, no tiene más remedio que decir, bueno, existe la historia de la filosofía y Spinoza, porque evidentemente Spinoza es alguien que rompe con la perspectiva de la filosofía, tanto de la filosofía clásica, entendiendo eso fundamentalmente por la filosofía griega, de la filosofía judeocristiana, por supuesto, y de la filosofía moderna,
claro, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Spinoza tuvo la suerte la suerte, no sé si la tuvo o no, de vivir en el siglo XVII, por lo cual él no tuvo que sufrir lo que hemos sufrido nosotros, el iluminismo, el evolucionismo y el positivismo. Es anterior a todo eso. No supo de todo eso, ¿no? De manera que todo su pensamiento, lo que hoy podemos leer de su pensamiento, aunque cuando lo leemos pareciera que se está oponiendo a todas esas perspectivas, no podemos decir que se opuso porque no las conoció. Pero sí podemos decir que la filosofía moderna, sobre todo en Kant, surge como oposición a Spinoza. Entonces, ¿qué es lo que molestó de Spinoza? ¿Qué es lo que molestó y molesta de Spinoza? Porque sigue molestando. Molesta mucho a la filosofía, tanto que se dice, por ejemplo, bueno, pero el pensamiento de Spinoza es un pensamiento orientalista, por ejemplo, entre los tantos reduccionismos, ¿no? Que era un poco lo que había planteado también Hegel en su momento. Pero ¿qué es lo que molestó? ¿Qué es lo que molestó tanto? En general se dice, bueno, lo que molesta de Spinoza es su cuestionamiento a la existencia del Dios, tal como se concibe, sobre todo en las religiones monoteístas, ¿no? Haber creado, inventado un Dios o un nombre del Dios, porque no es nada más que un nombre que se le puede dar a la naturaleza. Sin duda eso molestó. Se dijo entonces que era politeísta, que era ateo, distintos adjetivos. Pero me parece, y en eso yo sigo a un pensador argentino, que es Gregorio Kaminsky, que justamente su tesis doctoral es sobre Spinoza, y sobre él, algo que puntúa él muy bien, que es el tema de las pasiones en Spinoza. Si bien molestó bueno, podría decir que su politeísmo o su ateísmo, tal vez, como dice Kaminsky, haya molestado más el tema de haber puesto el acento en la pasión. En realidad, es muy interesante pensar muchas perspectivas de Spinoza. Esa es una, ¿no? Que molestó muchísimo la pasión, la idea de pasión, sobre todo la concepción de Spinoza, perdón, en la cual deja claramente establecido que no hay razón sin pasión. No hay razón sin pasión. Y que no somos seres racionales. Tenemos razón, pero además de la razón, y muy especialmente, tenemos pasión. Esa es una de las cosas que molestaron tremendamente. La segunda cosa que molesta mucho es la idea de que no somos sustancia. Fíjense que acá tenemos que poner justamente en cuestionamiento también el concepto mismo de sustancia de Spinoza, que si bien él hace rupturas y críticas, sin embargo no rompe ni critica el concepto mismo de Spinoza, porque en el siglo XVII no había elementos para pensar de otra manera la sustancia. Y esto hoy es fundamental, porque es por esta razón justamente que lo toman los físicos, ¿no? Ese es en ese sentido donde esta noción de sustancia de Spinoza a veces nos dificulta entender algunos aspectos de su pensamiento. Por lo tanto, yo diría que otra de las cosas que molestó mucho del pensamiento spinociano es pensar que no somos sustancias, sino que somos relaciones. Yo creo entender que todavía no entendimos qué quiere decir esto. Sí, no entendimos los efectos que produce el hecho de pensar que no somos una sustancia, sino que somos relaciones. Y que por lo tanto, al ser relaciones, estamos en ese continuo devenir en tanto nos vamos relacionando. Otro concepto de Spinoza que molestó es su concepto de individuación, ¿no? Que está relacionado completamente con esta idea de que no somos sustancias y no somos relaciones, y que no nos terminamos de individuar nunca. O sea, esto sí va a ser tomado por la filosofía de Simón Dom, ¿no es cierto?, cuando trabaja los procesos de individuación. De manera que en estos puntos que tanto molestan a Spinoza, yo considero que hay, si tenemos que pensar la filosofía en la actualidad, que
también es un tema como imposible, me parece, ¿no? Porque hoy hay una multiplicidad de posiciones de la filosofía, incluso nuevamente se ha localizado esta filosofía, ¿no? Y una cosa es si tomamos la perspectiva francesa de la filosofía y otra cosa es si tomamos la perspectiva italiana de la filosofía. Bueno, que ambas, indudablemente ambas, toman a Spinoza no en el mismo sentido. Entonces, si me parece que sí hay un punto en el cual hoy hay que volver a leer a Spinoza a la luz de la importancia que adquiere su semiótica. Entonces, ese sería para mí el punto central, pensar la semiótica de Spinoza y pensar hoy las perspectivas de la semiótica contemporánea. Entonces, pensaría eso y por supuesto no puedo, obviamente, no dejar de hacer mención que si hay en algún lugar en que la filosofía de Spinoza hoy está presente, es en la filosofía de Deleuze-Guattari, sin duda. Quienes han tomado absolutamente sus conceptos. Entonces yo voy a partir en estas dos perspectivas. ¿Qué es lo que toman Deleuze-Guattari y qué es hoy lo que podemos pensar a partir de los desarrollos de la semiótica? Son desarrollos también, son contemporáneos, pero no tan, pero ya casi viejos, sin embargo no hay algo que lo ha superado, que es toda la semiótica de Charles Peirce, ¿no? Bueno, y también podríamos tomar, pero en esto son expertas ustedes, así que ustedes dirán justamente qué elementos toma Bateson de Spinoza, que a mí también me parece que hay que volver a pensar esa relación Bateson-Spinoza, pero ahí les pido que ustedes me soplen un poco, porque son las que más conocen Bateson, las que más han trabajado Bateson, ¿no? Fíjense que estamos haciendo como una línea de los olvidados, ¿no? Spinoza fue olvidado, absolutamente, aunque no tanto. No es lo mismo olvidar que denegar, ¿no? Cuando yo creo que Kant escribió contra Spinoza, no es porque no lo haya conocido, entonces lo conoció y escribió en contra de él. Porque estas ideas de Kant acerca de este sujeto trascendental que él inventa, indudablemente es lo opuesto a cómo había pensado Spinoza, no sujeto, porque para Spinoza no hay sujeto, fíjense, esta es la primera ruptura, no hay sujeto, no hay sujeto porque el sujeto supone sustancia y no somos sustancias, somos relaciones. Sin embargo, esa propuesta kantiana de redoblar, digamos, la perspectiva del sujeto y pensar en un sujeto trascendental, no, me parece que podría decir, bueno, está efectivamente escribiendo contra Spinoza, ¿no? Si nosotros tenemos que poner un punto de partida de la filosofía contemporánea, obviamente hay que situarlo en Nietzsche. Nietzsche es el primero, por lo menos, en nuestra filosofía, el recorrido occidental de la filosofía, que es bastante limitado, el primero que rompe con los principios de la filosofía moderna, digamos, prácticamente con todos los principios de la filosofía moderna, ¿no? Tomando a Spinoza, a veces diciéndolo y a veces sin decirlo. Es decir, él dice, sin embargo, en algún momento que cuando conoce a Spinoza, conoce un compañero para la vida, ¿no? Cuando conoce el pensamiento de Spinoza, porque en realidad de lo que se da cuenta es que estas rupturas que él hace, de alguna manera ya las había hecho Spinoza. Insisto, no eran rupturas porque no existía toda la hegemonía de la perspectiva iluminista y racionalista, aunque Spinoza es un racionalista. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿En qué entonces Nietzsche se puede... podemos ligarlo directamente a Spinoza? Bueno, primero en su concepto de verdad, ¿no? En su concepto de la no existencia de la verdad. Sí, Spinoza estaría fundamentalmente de acuerdo con esta idea de que la misma concepción de verdad, como verdad absoluta, ¿no? Como verdad incuestionable, no es otra que una posición dogmática. Y las posiciones dogmáticas a las que se opone Spinoza también se va a oponer Nietzsche, ¿no? Decir, bueno, no es nada más que son, para Spinoza serían posiciones que, fíjense, qué curioso, ¿no? Son efectos de la imaginación, dice Spinoza. Estas posiciones absolutas son efectos de la imaginación. Pero, y acá hay que hacer una salvedad,
que es como Spinoza salva la imaginación. O sea, no hay posibilidad, no es la imaginación algo que sea, digamos, superado por la razón, porque no hay posibilidad de pensar la razón sin la imaginación. Y si hay algo que podríamos pensar como lazo, ¿no?, entre esta perspectiva de paralelismo entre el cuerpo y la mente, hoy los filósofos que trabajan mucho a Spinoza dicen que hay, que en todo momento él habla de mens, o sea, de mente, pero claro, después las traducciones de Spinoza, con las que hay que tener mucho cuidado, traducen esta idea de mente por alma. Pero Spinoza se oponía a hablar de alma, porque pensaba que alma tenía connotación religiosa. Mientras que mente, fíjense, y acá sí yo haría una relación directa con Beyson, es la misma mente que piensa Beyson, a mi juicio. A mi juicio. Es decir, la mente y la misma mente que piensa Nietzsche, ¿no? O sea, la mente es el cuerpo. La mente es el cuerpo. No hay no podríamos pensar un aspecto que no tenga que ver con nuestro cuerpo. Y en Spinoza esto está claro. Lo que pasa es que para él hay como dos formas de estos atributos de la naturaleza, la extensión y el pensamiento, ¿no? Pero van juntos, no hay posibilidad. Solamente tenemos idea del cuerpo, es la primera idea que tenemos. Fíjense, y esto es exactamente lo que Nietzsche trae, ¿no? No hay oposición entre lo que él llama la razón y la gran razón en Nietzsche, pero la gran razón para Nietzsche es el cuerpo. Y si no fuéramos afectados, si no estuviéramos afectados por el cuerpo, bueno, no podríamos pensar para Spinoza, ¿no? No sería posible el pensamiento. Todo pensamiento proviene de las afecciones del cuerpo, porque son las ideas que tiene la mente de estas afecciones. Y cuanto más podamos extender estas relaciones entre los cuerpos, dice Spinoza, mayor será la percepción. Es muy paralelo a lo que dice Nietzsche. Cuando ampliamos los puntos de vista en relación a un objeto, se va ampliando esa perspectiva del objeto. O sea, en vez de disminuir a la visión de lo uno, acá estamos haciendo la multiplicidad de visiones, la multiplicidad de perspectivas. Sería en Nietzsche la multiplicidad sí, la multiplicidad de relaciones sería en Spinoza, ¿no? Que es más o menos parecido. Bueno, entonces, hay un punto en el cual la filosofía, a partir de Nietzsche, ¿no? Podemos, a partir de Nietzsche, si queremos, por supuesto, romper con esto que tanto se ha hablado, que es la lógica de lo uno, ¿no? Es la lógica de lo uno, que es la ruptura de Spinoza, con esta lógica clásica de lo uno, pero en un concepto que es cierto, que es ambiguo, que es el concepto de univocidad. Y es ambiguo porque la univocidad pareciera que remite a lo uno. Y ahí es donde me parece que nos puede ayudar, sobre todo la visión de la semiótica del propio Spinoza, porque si hay alguien que inaugura la semiótica, no, tampoco la inaugura porque ya estaba pensada en la Edad Media, y él toma las fuentes de la Edad Media, al igual que Peirce. Si podemos entender la univocidad de la naturaleza, la podemos entender en relación a la equivocidad de los signos. Entonces, por lo menos a mí me costó bastante entender qué significa la equivocidad de los signos y la univocidad de la naturaleza. Sí, me parece que entendemos que la equivocidad es lo propio de los signos. Interpretamos mal los signos, siempre, porque la cuestión está, si no habría una interpretación verdadera, o sea, volvemos a Nietzsche, si no habría verdad. O sea, que los signos son equívocos de por sí. Por supuesto, y esto es muy interesante porque también está presente en Spinoza, esta equivocidad nos lleva a la multiplicidad y a la creación. Si no hubiera equivocidad, diríamos siempre lo mismo, sería, además de ser muy aburrido, ¿no? Pero sería la imposibilidad nuestra de que haya adecuación
y este es un término de Spinoza, la posibilidad de que haya adecuación total con lo existente, somos seres inadecuados, pero toda la naturaleza tiene esa característica de la inadecuación. A ver, ¿qué quiere decir esto? Y que no estamos nunca totalmente adecuados a todo esto que nos pasa, porque si no, estaríamos estáticos si hubiera adecuación. Ya no nos hubiéramos adecuado, ya estamos adecuados, ya estamos tranquilos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esta característica de la inadecuación que tenemos todos los seres vivos, imagínense que sería totalmente opuesta a la idea de adaptación que va a ser hegemónica, sobre todo con el evolucionismo del siglo XIX. Entonces, Spinoza nos dice que somos seres inadecuados como todo lo vivo, que está inadecuado respecto al resto de los seres vivos y tal vez no vivos también, y a todo esto que denominamos, por lo menos todavía también para Spinoza, la idea de un ambiente, ¿no? Que recién con Simondon lo llamaremos medio asociado, un medio asociado del cual vivimos, porque sin ese medio asociado no viviríamos. Entonces, esta idea de Spinoza de la equivocidad de los signos y esta especie de desesperación de Spinoza por encontrar algún signo que no sea equívoco. Obviamente que en los signos de los seres vivos no encontró ninguno que no sea equívoco. Entonces concibe a la naturaleza como la univocidad. En relación a la equivocidad, tenemos que entender bien esto. ¿Qué es la univocidad? Y que la naturaleza no se equivoca ni se deja de equivocar, porque no es ese una posibilidad de que desde donde podemos pensar la naturaleza. La naturaleza se expresa, punto. Si pensáramos que la naturaleza se equivoca o que la naturaleza se expresó, quería expresarse de esa manera, estamos haciendo de la naturaleza un ser antropomórfico, igual que el Dios de las religiones. Entonces, esa univocidad de la naturaleza no es más que, bueno, la expresión de la naturaleza. Se expresa permanentemente. ¿Cómo se expresa y cómo se expresa? No es ni error ni no error, es la expresión pura de la naturaleza. Claro, y acá hay algo muy interesante, ¿no? Los seres vivos, tal como lo había pensado Spinoza, interpretamos esos signos de la naturaleza. Pues como todos interpretamos, y sí, todos interpretamos. ¿Por qué todos interpretamos para Spinoza? Y porque todos discernimos, todos diferenciamos. Esta es una característica de lo que para Spinoza es nuestro entendimiento. ¿En qué consiste? No el entendimiento humano, el de los seres vivos, discernir. Cosa que mucho no se usa en la actualidad. Discernimos poco en la actualidad, ¿no? Cuando no se discierne, se confunde. Pero todo en la naturaleza es discernimiento. O sea, todo en los modos de existencia tienen como posibilidad de perseverar en su existencia si disciernen. Casualmente, el que toma esta categoría de discernimiento, y ahí tendríamos que hacer una relación, es Castoriadis. Castoriadis nos habla del discernimiento como una condición de nuestra existencia. En el caso de Castoriadis y de la mayoría de los filósofos, está tomado solo en el plano de la existencia humana, ¿no? Pero bueno, es esa misma categoría. Discernir. Esta categoría del discernimiento es la posibilidad de percepción. Ahora, para que haya discernimiento, tiene que haber multiplicidad. Y esta es otro elemento fundamental de la filosofía contemporánea, y acá creo que podemos englobar a casi todos los filósofos contemporáneos, ¿no? La idea de la multiplicidad está en Derrida, está en Deleuze-Guattari, está en los filósofos italianos que estudiaron Spinoza, como Toninegri, por ejemplo, que todos parten justamente de este gran problema que nos plantea Spinoza, que es la multiplicidad y la diferencia, porque ahí está el problema
con el que se enfrenta la filosofía contemporánea hoy es cómo hacemos para pensar multiplicidad y diferencia cuando nosotros estamos absolutamente formateados en la lógica de la identidad y de lo uno. Y esta es una dificultad contemporánea de nuestro pensamiento, me parece. Sí, no son incomposibles la lógica de lo uno y de la identidad con la perspectiva de la multiplicidad y la diferencia. Y poniendo el acento en la concepción de multiplicidad, otra vez volviendo a la univocidad de Spinoza, porque ahí está la gran confusión. Entonces, ¿cómo la naturaleza es unívoca? Sí, es unívoca, pero solo se manifiesta en la multiplicidad. Y nosotros esa univocidad de la naturaleza la vemos expresada en la multiplicidad de lo existente, justamente. O sea, ¿se entiende esto o está muy confuso? La univocidad tiene que ver con la equivocidad de los signos. Los signos tienen que ver con nuestra posibilidad de discernimiento, si no, no habría signo, ¿no? Signo de diferencia. Y a su vez, esta diferencia no se da sino en la multiplicidad. Ahora, ¿cómo hacemos para pensar multiplicidad, diferencia, discernimiento con la lógica de lo uno o con la hegemonía de la lógica de lo uno? Bueno, no se puede. Yo diría, no se puede, es incompatible. Entonces, si hay alguna cosa que caracteriza para mi modo de ver, ¿no? Por supuesto. De esto que digo lo saco de muchos autores, pero en este momento lo estoy diciendo como convencida de esto, digamos, ¿no? La gran dificultad de estas dos lógicas, de la lógica de lo uno y la lógica de la multiplicidad. Dificultad que, como ya me lo habrán escuchado algunos muchas veces, estuvo presente en la etapa, y más sigue estando presente, en la colonización, porque en la colonización se enfrentan la lógica de lo uno con las lógicas múltiples. Las lógicas múltiples no tienen ningún problema en aceptar nuestra lógica más, pero la lógica de lo uno es excluyente. La lógica de lo uno es excluyente y va a conformar, ¿no? No solo la filosofía, en general la filosofía hegemónica, sino también las formas políticas hegemónicas, ¿no? Esta exclusión supone pensar la política en términos de amigo-enemigo. Eso es la exclusión. Y Occidente no salió ahora ni salió nunca de pensar en términos de amigo-enemigo, en términos absolutos de amigo-enemigo, en términos de totalidad, ¿no? Es lo mismo, en términos de totalidad. Alguien es totalmente enemigo o es totalmente amigo. Sí, fíjense nuestra gran dificultad para pensar que no hay totalidades. Todos los pensadores que cuestionaron la totalidad quedaron excluidos. Quedaron excluidos. Aquellos que cuestionaron la idea de que hay una sociedad, por ejemplo, que es una abstracción, la idea de que hay un individuo, que es otra abstracción, todos esos quedaron excluidos. Por ejemplo, el caso de un sociólogo, Gabriel Tarde, un sociólogo francés, maestro de Durkheim, que no lo conoce nadie, pobre, ¿no? Sin embargo, Gabriel Tarde justamente se había opuesto a la idea de todo pensamiento de la totalidad, que Spinoza llamaba pensamiento abstracto, casualmente, ¿no? El cuestionamiento hoy a pensar la totalidad tiene que ver con lo que Spinoza había planteado del pensamiento abstracto. La totalidad es una abstracción. Decir la sociedad es una abstracción. ¿Qué sociedad? Cuando decir el individuo es una abstracción. Decir el sujeto es una abstracción. Si no está situado, si no está pensado, si no está convertido en alguien que vive en una época y en un territorio. Bueno, pero evidentemente para salir de estas abstracciones hay que poner en cuestión qué significa esta abstracción que para Spinoza dice es abstracción imaginaria. Es abstracción imaginaria. Yo puedo solamente imaginar una sociedad homogénea. Después no está en ninguna parte. Como puedo imaginar, como imaginó Kant, que llega un momento que hay paz perpetua. Por imaginar puedo imaginar, ahora
Que pueda pasar es otra cosa, pero esto sí es importantísimo porque toda nuestra existencia está en esa tensión entre esto que imaginamos y que después lo convertimos en algo que realmente creemos que existe y lo que no alcanzamos. Claro, nunca alcanzamos ese ideal, nunca lo alcanzamos, ¿no? Y esto produce mucha angustia, o tal vez sea la base de la angustia, ¿no? De manera entonces que me parece que esa es la idea de multiplicidad y diferencia presente en toda la obra de Spinoza, si no, no se puede entender la obra de Spinoza, es lo que hace la transformación entre la filosofía clásica y la filosofía contemporánea. Filosofía que piensa esto, porque no toda la filosofía contemporánea está basada en esta idea de multiplicidad y la concepción de diferencia, ¿eh? Sigue teniendo muy buena prensa la concepción de identidad. Parece que cuando hablamos de diferencia estamos dejando de lado la identidad. Sí, en realidad dejamos de lado la identidad, porque la identidad, como dice Derrida, no es nada más que un caso de la diferencia. Puede ser solo un caso de la diferencia, si no, no puede existir identidad. Sin embargo, la base de la identidad es esta base que pensó la teología, que Dios era igual a Dios. Menos mal, ¿no? Sí, eso está bien. Para la teología, Dios tiene que ser igual a Dios, ¿no? No podríamos tener Dios. Pero eso que Dios es igual a Dios, lo trae Kant diciendo yo es igual a yo. Y ahí tenemos un problema con la identidad. Entonces, me parece que la relación con la filosofía contemporánea es poner en cuestión todo lo que puso en cuestión Spinoza y que quedó absolutamente negado en los siglos del racionalismo puro, ¿no? Del racionalismo a secas, ¿no? Porque insisto que también Spinoza es un racionalista. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿qué es lo que toman? A ver, ¿qué es lo que toman de las muchísimas cosas que toman del ego Guattari de Spinoza? Yo me centraría en esto que ya les dije, en la concepción de la multiplicidad, que no es lo mismo que lo múltiple. Hay que insistir en esto, multiplicidad no es lo mismo que lo múltiple. Lo múltiple supone ser contado por uno, ¿no? Entonces, lo múltiple es una categoría matemática que tiene que ver con poder contar por uno, agregarle uno más. La multiplicidad nunca puede ser unidad, nunca puede ser reducida a la unidad. Esto es algo que deberíamos, ¿no? Como más o menos grabarlo. La multiplicidad no puede reducirse a la unidad, por lo tanto, esa multiplicidad es irreductible a la identidad. Y vuelvo a decir, esta multiplicidad no existiría si no hay diferencias que componen la multiplicidad. Y por lo tanto, lo que se puede hacer es conexiones entre estos elementos heterogéneos, que es justamente lo que Spinoza llamaría, o llamó, mejor dicho, segundo género de conocimiento, que es la posibilidad de la razón de establecer conexiones, relaciones. Relaciones que son siempre cambiantes, ¿no? Que son siempre cambiantes. Pero si nosotros somos relaciones, lo que nos rodea son relaciones, lo único que hacemos al conocer es establecer más relaciones, otras relaciones. De hecho, hasta el infinito, aunque este infinito para Spinoza sea, por supuesto, un infinito relativo, porque nuestro pensamiento es relativo. Sí, a ver, perfecto, sí, algo, sí, Poli, perfecto. No, estaba anotándome para hablar cuando vos termines, no quiero interrumpirte porque estoy siguiendo. No. Pero me parece lo único, a ver, que estaba pensando mientras te escuchaba, ¿no? Es cuánto resuena Spinoza en Bateson. Sí, todo el tiempo. Yo te escucho, resuena todo el tiempo, conecta con un montón de conceptos, ¿no? Esta idea de mente y naturaleza, una unidad necesaria
creo que resuena ahí Spinoza Totalmente. fuertemente, ¿no? No hay dos Ecología también. sustancias. Claro, La idea de ecología, la idea de ecología del ecología. proceso. Claro, que es de eso se trata la unidad, Claro, ¿no? exacto, no tenía Spinoza ese término, ¿no? No existe el término No, ecología en el siglo XVII. Por claro, eso, claro, son varios siglos después como resuena, ¿no? Y eso es exactamente. bien interesante porque era, bueno, todo lo que en la cultura en el momento estaba desarrollándose, ¿no? La cibernética, la ecología, bueno, todo esto, pero está resonando ahí estas ideas, Pero ¿no? a mí me parece En interesante cómo... naturaleza, que no hay dos sustancias, perdón. No, como Bason conecta, ¿no? Como él, partiendo de la cibernética justamente, que son relaciones, otras relaciones, conecta con estas relaciones spinocianas, justamente. Digamos, a ver, en otros términos, ¿no? Deleuze dice una frase muy linda por ahí, dice, no hay precursores, no hay precursores, no podemos decir que Spinoza es un precursor de Bason, por ejemplo, o un precursor de la física cuántica. Lo que hay son resonancias en dominios distintos y en tiempos distintos. Y esto me parece interesante, ¿no? Porque es realmente esa, la idea de la resonancia, que sería bien una idea de Spinoza, es lo que nos resuena, que en términos spinocianos sería lo que nos afecta, ¿no? Claro, porque no es lineal, ¿no? Que no es lineal, que no es lineal, que tiene que ver con cómo impacta sensiblemente un pensador en ese es el otro otro, punto, ¿no? cómo impacta sensiblemente, cómo impacta sensiblemente en una afección en mi cuerpo, por supuesto. Pero esa afectación en mi cuerpo impacta de tal manera que me produce ideas en la mente, ¿no? Que, bueno, que él toma, y de Spinoza toma el término de incorporal tomado de los estoicos. Cuando uno, bueno, por supuesto que yo creo que leer a Spinoza lleva la vida entera, ¿no? O sea que ya a mí ya no me queda mucho, seguramente, o sea, hasta acá nomás, o hasta donde llegue, pero quiero decir, leyendo a Spinoza, uno aprende a leer. ¿En qué sentido aprende a leer? Y que Spinoza toma, por ejemplo, toma de los estoicos, ¿no?, la idea de lo incorporal, y toma eso, no toma todo el cuerpo de lo que desarrollaron los estoicos, porque justamente toma de Epicuro la idea de las pasiones alegres, pero no toma todo Epicuro, discute con Epicuro su concepción atomista, porque no está de acuerdo con la concepción atomista de Demócrito. ¿Por qué? Porque considera que el átomo es demasiado grande para Spinoza. Fíjense, ¿no? Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Pensar que el átomo no era muy grande, porque claro, para Spinoza el átomo estaba compuesto, cualquier cosa estaba compuesta por partes infinitamente pequeñas. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que anticipó la física? No, como dice Deleuze, no. Seguramente hay concepciones, supongo, fundamentalmente orientales, que piensan de otra manera la materia. Ahora, Spinoza no pone en cuestión la concepción de materia aristotélica. Y uno dice, ¿pero por qué? Y bueno, uno no tiene por qué saber todo ni por qué cuestionar todo. A veces le exigimos a los autores que digan todo. Bueno, dijeron lo que dijeron. Fíjense que eso es interesantísimo para poder seguir pensando, ¿no? Para poder seguir pensando, porque no hay ningún autor que haya dicho todo. Pero, ojo, ¿no? Porque nosotros idealizamos los autores y pensamos que tienen que decir todo. No, dijo hasta donde dijo, hasta donde se le ocurrió, con lo que se podía pensar en la época y con lo que podemos pensar nosotros, que evidentemente es mucho más, que tenemos muchos más elementos que lo que tenía Spinoza en el siglo XVII, ¿no? Siempre y cuando no nos quedemos pegados a los siglos XVIII y XIX. Si nos quedamos pegados a los siglos XVIII y XIX, no podemos pensar, porque ese es el reduccionismo máximo del pensamiento que produjo la modernidad, como yo digo, colonial capitalista, ¿no? Bueno, volviendo entonces otra vez a esto que vos traes, Poli, me parece interesante, porque si en algún lugar no hay división entre naturaleza y cultura, es en Spinoza, ¿no? Pero no nos dice no hay división naturaleza-cultura, porque esos términos no se usaban en el siglo XIX.
en el momento. Claro, no nos está diciendo, pero nos está diciendo evidentemente que hay una sola sustancia. Claro. Y ahí con esto, Lo que me parece, María Laura, sí, que en Spinoza, digamos, lo que él trabaja en el Tratado Teológico Político, sí, cuando él, digamos, invierte la cuestión, porque de la trascendencia a la inmanencia, sí, me parece que ahí, digamos, hay digamos, un cambio en el pensamiento de todo esto que estás diciendo, como que, ¿no? Ese 180 grados de dejar de pensar que Dios es trascendente, lo cambia todo, exactamente. ¿no? Es como un hilo que tira, ¿no? Y que me parece que ese fue el gran cambio de la filosofía, digamos, de Spinoza, retomada mucho después, con todos los rechazos en el medio, ¿no? Sí, retomado por Nietzsche, ¿no? Porque el que va a cuestionar la idea de la trascendencia y relacionarlo con la inmanencia, en principio es Nietzsche. Después, los demás, y sobre todo de Guattari, que haciendo una lectura desde Nietzsche y Spinoza, obviamente van a dejar de lado toda trascendencia. Pero lo interesante de esto que vos traes, Mirna, ¿no? Es que me parece que está claro que en realidad lo dice el mismo Nietzsche, ¿no? La trascendencia puede ser Dios o cualquier cosa que esté en su lugar, ¿no? Sí, total. Entonces, la trascendencia no es solo Dios, ¿eh? Porque podemos poner como trascendente una teoría o una ideología. Total. Y entonces estamos exactamente en lo mismo, digamos, ¿no? Porque de ahí por eso el cuestionamiento de la verdad de Nietzsche, el cuestionamiento de la verdad, sin duda tiene esta base de cuestionamiento de la trascendencia. Y esto que vos traes me parece fundamental, O sea, salir de la trascendencia supone romper con ese imaginario dogmático que es el que insiste Spinoza. Y es interesante pensar que hay como dos formas de usar la imaginación para Spinoza, ¿no? Porque él dice, por otro lado, que es necesaria absolutamente la imaginación para la razón, pero siempre y cuando después este producto de la imaginación no lo convirtamos en producto absoluto, ¿no? Que es lo que hace él en el Tratado Teológico Político al poner en cuestión toda la Biblia. Bueno, nada más y nada menos que el pensamiento bíblico. Es eso lo que hace, ¿no? Sí, esto es efecto de la imaginación, puede ser solo efecto de la imaginación. De esa imaginación que después se impone, ¿no? A través de lo que él diría, a través de aquellos que nos quieren tristes. En este caso, los sacerdotes que nos quieren tristes, ¿no? Siempre que tengamos ese lugar de la trascendencia, es lo que provoca las pasiones tristes, justamente, ¿no? Pero los ideales también estarían en el lugar de la trascendencia. Por eso a mí me parece importante poner en cuestión estos ideales, ¿no? O cualquier ideal absoluto, quiero decir, cualquier ideal absoluto. Ahí Claro. en ese punto Bateson habla de rigor e imaginación, ¿no? Siguiendo un poco esta idea, y creo que resuena un montón ahí. Un poco lo que dice es que estos dos, que son como partes de un mismo proceso, que tiene características espirituales. Ahí está dándole una connotación a lo espiritual que no tiene que ver con lo trascendente, Así ¿no? es, Sino Bueno, con el proceso. absolutamente presente en Bateson, cuando también le da a la estética un lugar espiritual, ¿no? Claro, A la producción estética, pero entendiendo totalmente. no en el lugar de la trascendencia, sino justamente en el lugar inmanente, ¿no? Eso, del proceso de diferencia permanente. El proceso, ¿no? de diferenciación, exactamente, el proceso de diferenciación. Bueno, perfecto. Bueno, me parece que se puede hablar por ahí un poco desordenadamente, pues se puede hablar tanto de Spinoza, pero yo querría tomar, antes de pasar al tema de la lingüística o de la semiótica, que me interesa especialmente, querría tomar otro concepto de Spinoza que va a ser trabajado directamente por Deleuze Guattari, que es su concepto de deseo. Ustedes saben, y acá otra vez pensar cómo lo que para mí me resulta apasionante es cómo lee Spinoza. ¿De dónde saca Spinoza el concepto de deseo? Fíjense, de Hobbes. Con toda la crítica que le hace a Hobbes,
lo saca de Hobbes, porque lo que va a dar a entender Spinoza, ustedes ya lo saben, es que somos seres deseantes, justamente. La característica de nuestra condición de existencia es ser seres de deseo. Convertir, dice él, con los términos del siglo XVII, hoy tendríamos que revisar qué usamos, convertir el apetito en deseo. Ética 2, el apetito en deseo. Digo cuestionar porque ¿qué entendemos por apetito? Hoy ya también esto está puesto en cuestión con todos los nuevos estudios acerca de los animales y las plantas. Pero bueno, en términos de Spinoza es convertir el apetito en deseo, y ahí es maravillosa las dos cosas que dice. Dice, cuando deseamos sabemos qué deseamos, pero no sabemos por qué lo deseamos. Este por qué queda en el inconsciente. A ver, quiero recalcar esto porque son conceptos de Spinoza, ¿no? Sí, ahora vemos a las dos. Es lo que dijo Poli, las dos formas de imaginación de Spinoza es lo que dijo Poli, que dice Mason de otra manera. Una imaginación que tiene que ver con la creación y la otra es la que puede quedar como punto fijo, lo imaginado como punto fijo, y ahí estaría toda la cuestión dogmática o si quieren patológica, como quieran. Es más o menos lo mismo. En un sentido es lo mismo. Pero a ver, entonces, el deseo es la fuerza deseante, es la producción deseante en Deleuze Guattari. El concepto de deseo de Deleuze Guattari es el concepto de Spinoza. No tenemos otra forma en nuestro modo de existencia de poder estar en contacto, en conexión con el mundo, si no es con el deseo, que es una fuerza deseante. Es fuerza deseante. Y fíjense, es muy interesante pensar, sabemos qué deseamos, pero no sabemos por qué lo deseamos. Esto queda en el inconsciente. Yo insisto en esto porque Spinoza no tiene ninguna preocupación por saber qué es el inconsciente, ¿no? Un poco porque no era el tema, tal vez en el siglo XVII, y tal vez porque en realidad es lo imposible de conocer, ¿no? Porque si la que conocen es la conciencia, mediante la razón, y esto también es para Spinoza, ¿cómo vamos a conocer el inconsciente? Esto lo deduce Guattari justamente de lo que dice Spinoza. Las causas quedan en el inconsciente. ¿Por qué lo deseo queda en el inconsciente? Y hay algo muy interesante que dice Spinoza, ¿no? Y porque lo deseamos decimos que es bueno. O sea, no es que deseemos lo bueno, sino que porque lo deseamos, decimos que es bueno. Sí, por eso se pregunta por qué los hombres buscan la esclavitud como si fuera la libertad. Así es, así es. ¿Por qué los hombres buscan la esclavitud pensando que están buscando su libertad, ¿no? Fíjense que otra ilusión para Spinoza es la ilusión de la libertad. Y esto hoy sí coincide absolutamente con las perspectivas tanto de la física, de la astrofísica y de la filosofía, ciertos filósofos, ¿no? No podemos ser libres porque estamos absolutamente constreñidos y porque no hay nada en el universo que sea autónomo. A mí me parece que este es un punto para revisar mucho, porque la autonomía ha sido una gran ilusión de la modernidad, ¿no? En todas sus definiciones de libertad. Para Spinoza no somos libres, salvo para pensar. Fíjense, ¿no? Esto es fantástico. Para pensar, sí. Para pensar podemos producir con nuestro pensamiento, porque seríamos libres para imaginar. Y ahí estaría la otra connotación de imaginación. La imaginación como esa posibilidad de inventar, de crear. Y esto que está, ¿no? Justamente como en un entre, en esta atributo de la extensión y el atributo del pensamiento. El pensamiento para Spinoza, el pensamiento, comillas, racional, el llamado pensamiento racional, no está en una condición de jerarquía respecto de la imaginación. Ambos, no existe pensamiento sin imaginación.
Fíjense, ¿no? Si Spinoza lo hubiera escuchado a Comte, ¿no? Decir que hay que erradicar la imaginación, imagínense, ¿no? Lo que hubiera pensado Spinoza de Comte, ¿no? Hay que erradicar totalmente la imaginación, solo sirve la observación, ¿no? Bueno, pero insisto, él ya no estaba como para poder haberse horrorizado por esto. El asunto es que no nos horroricemos nosotros, ¿no? No hay posibilidad de pensamiento sin imaginación, y no hay posibilidad sin deseo y sin pasión. En Spinoza hay cierta sinonimia, digamos, entre imaginación, pasión y deseo, ¿no? Por lo menos cierta correlación o cofuncionamiento. No habría pasión sin deseo, ¿no? Y bueno, la otra cuestión es el no dualismo en Spinoza, que también fue mal leído, ¿no? Porque cuando Spinoza nos dice, bueno, hay dos polos de la pasión triste y la pasión alegre aparecen como opuestos. Sin embargo, no hay ninguna pasión del todo alegre ni ninguna pasión del todo triste, ¿no? Hay matices infinitos entre estos polos de las pasiones. Lo que sí que otra cosa muy importante que va a tomar el pensamiento contemporáneo es la relación diferencial que nos plantea Spinoza, ¿no? En esa también no sencilla, ¿no? Diferenciación entre la afección y el afecto. No es sencillo, porque la afección, obviamente, somos seres, todos los seres vivos, que afectamos y somos afectados. Esto habla de una relación constante también, ¿no? Afectamos y somos afectados. Afectamos a los otros, afectamos de mil maneras, afectamos a esto que nos rodea, y somos, a su vez, estas afecciones producen afectos, pero el afecto para Spinoza es una relación diferencial. Dicho en términos de Deleuze. Le encanta Deleuze las relaciones diferenciales, ¿no? El cálculo diferencial. Él dice que no sabe matemáticas, pero siempre hace una referencia a las matemáticas. La relación diferencial es una relación que jamás está estable, ¿no? Es siempre entre un aumento y una disminución. Un aumento y una disminución que recién la podemos entender del todo con la física cuántica, ¿no? Spinoza nos había dicho, es un aumento de intensidad, una disminución de intensidad, pero la física cuántica lo dice claramente, ¿no? Bueno, es un aumento o una disminución de estos quantum de energía. Bueno, Spinoza no tenía estos términos para decirlo, pero es lo que aumenta y disminuye, lo que me aumenta mi potencia de actuar o lo que disminuye mi potencia de actuar. Algo que es muy interesante, nunca está en total equilibrio. Y ahí tenemos que volver a quien estuvo absolutamente influenciado por Spinoza, que lo nombra poco, porque en general no era bueno nombrar a Spinoza, ¿no? Porque como fue bastante excluido hasta prácticamente el final del 20, que es Simondon, ¿no? Este concepto de Simondon, de la idea de equilibrio metaestable, es exactamente lo que dice Spinoza en relación a aumento y disminución de nuestra potencia. Esta charla de hoy puede aumentar nuestra potencia, pues si fue un bodrio, fue aburridísimo, ya sé todo, no sé para qué estuvo, disminuye mi potencia. No lo puedo prever, que aumente y disminuye mi potencia. O sea, ¿qué me produce sentimiento? ¿Qué me produce el afecto? Esto es otro elemento que recién toma la filosofía contemporánea de Spinoza, que es imprevisible. Las afecciones y los afectos son imprevisibles. Lo podemos decir desde la física, es vivir en esta incertidumbre, que es la existencia, ¿no? Que es incierta, porque no tiene garantías. Ahora, tal como bueno, y acá lo podemos, acá sí lo podemos traer a Derrida en uno de los conceptos que a mí más me gustan de Derrida, que es la imposibilidad absoluta, ¿no? Si bien tenemos esta posibilidad de discernir, es sin garantías, claro. Sin garantías. O sea, sin las garantías de las certezas ilusorias que nos dio la modernidad.
sin garantías. Cuando elijo, cuando decido, es en base a lo indecidible. ¿Por qué es indecidible? Porque decido, igual decido. Ahora, después que decido, decidí, ¿no? Pero no hay garantías de mi decisión, salvo tenga una creencia dogmática y me crea que tengo garantías. Por ejemplo, si hay algo, fíjense, ¿no? Si hay algo que uno tiene que rescatar, no tomar totalmente de Spinoza, es esta idea de que cuando no hay orden hay caos. A Spinoza no le gustaba nada la idea del caos. No se podía pensar en el siglo XVII la idea del caos como si ya, hoy lo vivimos, entonces ya ni siquiera lo pensamos, todos inmensos en un gran caos. Así que, bueno, nos es más fácil entender, pero sí, Spinoza, ¿en qué sentido pensaba que no? Que además es así, ¿no? Que no podemos vivir en el caos. Siempre establecemos un orden. Después la física o la biología nos va a decir que es este orden que produce la naturaleza, es autopoético. También de alguna manera, cuando Spinoza había pensado, bueno, hay siempre destrucción y hay producción y destrucción, todo el tiempo, se produce y se destruye y se vuelve a producir. Bueno, pero no hay caos, porque siempre hay algún ordenamiento, pero no absoluto ni definitivo. Esta es la cuestión. Nunca ese ordenamiento puede ser absoluto y definitivo. Por eso me parece que el concepto de Simondon de equilibrio metaestable es un equilibrio que está mientras está, porque en cuanto algo lo toca, lo desequilibra para llegar a otro equilibrio metaestable. Entonces, ¿para qué nos puede servir Spinoza hoy? Para mucho. Nos puede servir Spinoza hoy, también siguiendo esto que dice Deleuze, para vivir. Porque si la filosofía no sirve para vivir, ¿para qué sirve, no? La filosofía de Spinoza no es una filosofía de los teóricos de la filosofía. No es una filosofía de los expertos. No, es una filosofía de la vida. Es más, si no nos sirve hay que dejarlo. Si hay algo también, ¿no? Nos puede decir, sí, cómo no, ahora lo digo, después lo digo. Si la filosofía no sirve para la vida, o si algo no nos sirve para la vida, lo tenemos que dejar. Esto Spinoza nos lo había enseñado. Aquello que produce disminución de nuestra potencia de actuar, ¿qué hay que hacer? Irse. Directamente irse. Y si no se puede, porque a veces no se puede, buscar una estrategia para quedarse de la mejor manera posible. Entonces, me parece que esto es muy importante y para esto nos sirve. Me preguntaron quién es Simondon. Simondon es un filósofo y también físico, más o menos contemporáneo, porque es del siglo XX, que escribió muchas cosas, pero entre ellas, aquella en la que más se basa en Simondon es en toda su perspectiva de la individuación, porque la primer teoría de la individuación es de Spinoza. Él continúa esta concepción de Spinoza de la individuación, pero con una diferencia, cuestiona el concepto de sustancia en Aristóteles, ¿no? Que no lo hace Spinoza, que no puede hacer Spinoza. Y yo creo que hoy esto es importante, ¿sí? Entender que usamos términos que hoy ya no usaríamos. Cuando leemos sustancia en Spinoza, necesariamente tendríamos que leer materia. Tendríamos que leer materia-energía. Pero no, Spinoza no podía pensar eso, porque no existía. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones. Y Simondon va a pensar los procesos de individuación, nosotros estamos tan en Simondon, justamente, ¿no? Porque son procesos inacabados, vivos, en términos de individual, porque está en permanente conexión con lo que llama Simondon medio asociado.
que es muy bueno entender como medio asociado y no como contexto, porque el contexto parece que no tenemos nada que ver con el contexto. Con el medio asociado, los seres vivos tenemos medio asociado, gracias al cual vivimos, pero que a su vez transformamos. Por eso es medio asociado y por eso es la conexión. Y esto es, yo casi les diría, Spinoza pura. Bueno, me interesaría para que después sigamos charlando, plantear esta nueva perspectiva que ha surgido no hace demasiado tiempo, y sobre todo en Italia, que trabaja la semiótica de Spinoza, o sea, la teoría de los signos de Spinoza. Yo algo les anticipé. Spinoza daba cuenta de que la naturaleza, esta naturaleza que puede tener nombre como nombre Dios, no importa cómo se le llama, se expresa en signos. Estos signos son los modos de existencia que a su vez producen signos. Y acá vuelvo a decir repetir lo que les dije, esto era la desesperación de Spinoza, sí, pero los modos de existencia producimos signos equívocos. O sea que siempre nos vamos a equivocar. Pero no nos vamos a equivocar, a ver, hay una cosa muy, muy linda que dice Spinoza también en relación al deseo, ¿no? Si bien él le atribuye a los signos la equivocación, porque nos confundimos de signo, no le atribuye al deseo esto. El deseo dice, el deseo erra, pero no yerra. A ver, ¿qué quiere decir? Erra, que el deseo es errante, va buscando, es errante, se caracteriza por la errancia, pero no yerra, o sea, no se equivoca. Esto es fantástico, ¿no? El deseo no se equivoca. ¿En qué sentido? Que lo que deseamos, lo deseamos. No podemos pensar que es un error desear esto. Lo deseamos. Bueno, otro aspecto que me gustaría, antes de pasar a la semiótica, lo que me gustaría pensar es la concepción de Spinoza retomada por Nietzsche en relación a la culpa y al remordimiento. Vos, Mirna, trajiste el Tratado Teológico Político, y en el Tratado Teológico Político hay dos cuestiones que en realidad se van a volver a dar en la ética, que es la idea, el poder suprimir toda concepción de trascendencia, y la otra es plantear que Adán no pecó. Me parece que eso es otra idea revolucionaria. Plantear que Adán no pecó, y encima decir, bueno, pero me van a decir que no se puede. Y bueno, pero así como se inventa un relato donde Adán pecó, podemos inventar un relato donde Adán no pecó. Claro. Claro, ahora si decimos Adán no pecó, cambiamos absolutamente toda la historia de hace más de 5.000 años. Sí, es interesante como él inventa ese otro inventa el relato, ¿no? En relación a la equivocidad de los signos. Claro, claro. Adán no pecó, Adán se equivocó, leyó mal un signo. Fíjense, es fantástico esto. Leyó mal un signo. ¿Qué decía ese signo? Ese signo decía que no había que comer ese fruto porque descomponía las relaciones. Y bueno, lo comió y descompuso las relaciones, tuvo que ir del paraíso. Eso es descomponer relaciones, perfecto. Pero, por supuesto, le saca al relato toda la culpabilización, la idea de la culpa y de la deuda, ¿no? No habría ni culpa ni deuda. Es decir, que Adán no pecó significa que no heredamos el pecado de Adán, nada más y nada menos que eso. Entonces, me parece que esas dos cuestiones que plantea la no trascendencia, que tienen que ver, ¿no? Están relacionadas, la no trascendencia por un lado, y la ausencia de pecado en nuestra condición, en nuestro modo de existencia, son como las dos grandes revoluciones, entre otras, de Spinoza, ¿no? En general, no se vuelve a repetir esta idea de que Adán no pecó, porque evidentemente, bueno, es otro relato, salvo, ¿no?, en la concepción misma de relato como relato mítico. No es más que un relato mítico, una versión de un relato mítico que proviene
proviene de los asirio-caldeos, que lo toman los teóricos que produjeron la Biblia. Fíjense, podrían no haberlo tomado también, pero bueno, así se construyó el Génesis, y así heredamos nosotros ese supuesto pecado. Si hacemos otro relato, no tenemos pecado, ¿no? Bueno, lo cual da dos cosas. Uno, por un lado, la fuerza de un relato, que no hay otra manera tampoco de proponer una creencia que no sea a través del relato. No tenemos otra manera, no tenemos otra forma. Y por otro lado, la importancia que significa modificar un relato. Si nos convencemos que Adán no pecó, se equivocó. De alguna manera, esta idea de retomar la semiótica de Spinoza lleva a los semiólogos actuales, a partir no solo de Spinoza, sino a partir de Peirce, ¿no? Que fue el gran semiólogo que inventa, todos inventaron, todos estos autores inventaron, ¿no? Yo insisto en la palabra invención, porque es muy distinto a decir descubrieron, ¿no? No descubrieron nada, inventaron, así como Spinoza inventa un relato, los que se dedicaron a estudiar los signos, a ver, espera, la pregunta. No la pude leer, Silvia, pero después la repetí. No importa, la dejamos para después. Después te la leemos. Después. Después la leemos. Yo no la terminé de leer. Dale. Bueno, entonces decimos, sí, la idea de que toda la naturaleza produce signos, que toma Peirce y que toma hoy la antropología contemporánea, esa idea de Spinoza. Justamente es una idea de Spinoza. Todo produce signos. Obviamente los signos son interpretables y las interpretaciones son erróneas. Porque erróneas, porque no puedo saber ni tener garantía que voy a interpretar exactamente como lo que quiere decir el signo, porque el signo es equívoco. Entonces, si el signo es equívoco, lo puedo interpretar bien, pero también lo puedo interpretar mal, como Adán, que interpretó mal, se equivocó, ¿no? Se equivocó. Pero de esa equivocación se puede salir, del pecado no, de la equivocación sí, ¿no? Puedo hacer otra cosa del pecado no. Bueno, fíjense que cuando la semiótica contemporánea toma la idea de que los signos, como nos dice Peirce, se dividen en íconos, en índices y en lo que nosotros conocemos con el nombre de signos simbólicos, esto también lo había dicho Spinoza, pero haciendo una crítica a la idea de la creencia de que con nuestro sistema de signos, o sea, los signos de nuestro lenguaje, podemos conocer todos los signos. De que este sistema simbólico es jerárquico respecto de los otros sistemas de signos. Como el pensamiento de Spinoza es antijerárquico, ¿no? Y creo que de alguna manera muy pocos pensadores tomaron esta idea de que no hay jerarquía de lo humano, salvo Beckson, de lo humano por sobre todo el resto de la naturaleza, porque está partiendo de la idea de que no hay naturaleza y cultura, que todos los modos de existencia modifican la naturaleza, todos, porque eso es la naturaleza misma, o lo que conocemos de la naturaleza, no sabemos que es la naturaleza, pero lo que vemos en la naturaleza es que la naturaleza se expresa, que esos modos de expresión la modifican, y eso es la naturaleza. Esa misma transformación es la naturaleza. Nosotros a esta transformación, si queremos, la podemos llamar cultura, pero no tiene en relación a las otras formas de transformación ninguna jerarquía, porque no es un pensamiento jerárquico, porque no hay trascendencia, o sea, es una consecuencia de la no trascendencia. Entonces, estos signos que produce toda la naturaleza produce signos, no todos los signos, nosotros los podemos leer porque son equívocos. Y hoy sí, esto tiene una gran influencia en la antropología contemporánea. Fíjense de dónde sale la mayor influencia. En la antropología contemporánea, fundamentalmente, de muchos, pero bueno, para nombrar los más cercanos, Viveiros de Castro, Viveiros de Castro, ¿no? Que es más cercano a nosotros, y también Eduardo Kohn,
¿no? Que es un antropólogo canadiense, pero que trabaja en Ecuador, en donde justamente tiene un texto que se llama Lo que dicen los bosques, y nos demuestra que los bosques hablan. Claro, no con nuestros signos, pero hablan. Como nosotros sabemos que hablan las plantas y que hablan los animales, no con nuestros signos, con otros, que no todos los entendemos. Si ustedes tienen experiencia, sabrán con algún perrito o algún gato que algunas cosas las leen, otras no. Como les pasará a ellos con nosotros. Algunas cosas las leen, otros no, porque esta equivocidad de los signos es lo que da lugar a la transformación y al devenir. Si no hubiera equivocidad, estaríamos... Ahí hay algo súper interesante para nosotros, para la clínica, ¿no? Sí, porque una cosa es comprender y otra cosa es conectar, digamos, ¿no? Exacto. Digamos, donde a veces la conexión no siempre nos permite entender. Exactamente. O Claro. interpretar. Bueno, ahí habría otra cosa importante, ¿no? Para pensar, porque los signos son interpretables, nos dice Spinoza. Son equívocos, pero son interpretables. Porque si no, no los podríamos leer. Leer para Spinoza es interpretar. Yo pensaba, ¿no? María Laura, si lo equívoco tal vez es la interpretación, porque el signo en sí mismo produce efectos, Claro. y desde los efectos que se producen, tal vez, que se producen en organizar estas formas de vida, no es equívoco el signo. Bueno, En el sentido que produce efectos, no lo pensaba, qué sé yo. Es posible. Spinoza dice que son equívocos, pero es Ajá. posible que son relacionales, equívocos e interpretables, ¿no? Porque sirve para hacer relaciones. Claro, Pero, eso. claro, ahora, la semiótica contemporánea lo que piensa es que siempre todas las especies, todas, no nosotros solos, todas las especies se equivocan en leer signos, en el sentido de que no siempre los leen bien. Ahora, porque es otra especie. Exactamente. Además. Porque, María Laura, sí. quiero hacer una pequeña pregunta. Cuando Bueno. Carlo Ginzburg habla de la teoría indiciaria, ¿se está refiriendo a que hay que estar atento a pescar el indicio que ya estaba inscrito en mi imaginación y sé que tengo que ir por ahí a buscar? Bueno, ahí eso tendría que ver con algo que yo creo que tenemos que volver a estudiar, que es con la intuición, ¿no? Y si hay otro pensador que sí, de alguna manera tiene influencia en Spinoza, pero por supuesto no lo nombra, es Bergson, ¿no? Es Bergson. Y a mí me parece que hay que volver a leer, hay que volver a estudiar bien o no, o estudiar o no, sé qué, porque ya no sé qué, porque no sé si tenemos, como decís vos, Poli, no sé, tenemos que comprender esto o tendremos que usar otras herramientas, ¿no? Porque, bueno, para mí eso es intuición. Eso es intuición. Para mí también. Spinoza habla de intuición o se lo interpreta como intuición en lo que él denomina tercer género de conocimiento. ¿No? Que el tercer género de conocimiento para Spinoza es ese instante, ese insight en el cual puedo dar cuenta de mi propia potencia. Pero que además siento esa propia potencia, pero en relación con la potencia del universo, ¿no? Claro. Ese instante en que me siento parte de esa naturaleza, como él la llama, eso sería el tercer género de conocimiento. Pero es un instante, es una intuición. No llego por la razón, esto es muy interesante para Spinoza, no llego por la razón. Llego porque en un momento dado soy, bueno, algo me hace sentir mi propia potencia y me puedo conectar con la potencia del universo, ¿no? Sí. Eso sería. Me parece, María Laura, que también es un antecesor del concepto de complejidad, porque en esa intuición, solamente con la intuición podemos comprender o captar, no comprender, captar
instante la complejidad de toda una Sí, situación. lo que pasa es que siempre, para mí, la multiplicidad abarca de por sí la complejidad, ¿no? Porque no habría ninguna multiplicidad que pueda ser simple, ¿no? Entonces, si me parece el hallazgo de pensar la complejidad es para poder denunciar el reduccionismo de la modernidad occidental iluminista, que fue reduccionista totalmente, que pensó en términos lineales causa-efecto. No hay nada en términos lineales causa-efecto, ¿no? Tal vez las causas queden en el inconsciente, como decía Spinoza, ¿no? Lo que vemos son efectos, que a veces confundimos con las causas, ¿no? Y lo que podemos hacer son relaciones. Sí, había una pregunta que va, por ahí va. Mira, ¿querés decirla la pregunta? Sí, no, pero es lo que señalaba Poli en realidad. Yo me quedé colgada con esto de la equivocidad de los signos y del signo como equívoco, que también digo, en realidad el signo, no sé si es equívoco o no, los que nos equivocamos somos nosotros, los animales, o sea, el signo produce efectos que pueden ser equivocarse o no. Está Pero bien, el problema está que los signos, está Sí. bueno, pero los signos, según lo piensa Spinoza, son para los otros, digamos. Claro. Todo produce signos, absolutamente todo produce signos, pero ¿para quién produce signos las plantas? Para otros, para otras plantas, será hoy para los hoy que están tan de moda, para los hongos, para la manera como el micelio de los hongos lee, no sé. Pero Y es ahí donde ese otro hay una aparece, intencionalidad, ¿no? perdón, en la constitución del signo hay una intencionalidad, porque si es para otros... bueno, pero el no, signo eso es una sí. manera de decirlo. Es que el signo no puede ser sino para una relación. ¿Para qué va a ser el signo? No es para que haya, no es por una intención, para que otros lo lean, es en la relación. Si somos relaciones y todo produce signos, leemos esos signos, esas Claro. relaciones. No es Pero funcional el nosotros, las criterio, y plantas, eso es el sol, los importante, ¿no? animales. No es funcional, pero produce efectos. Exacto, sí, claro. ¿Qué quiere decir con que no es funcional? Porque Que no seguimos tiene agregando una palabras. función determinada. No es teleológico, no es teleológico. No es teleológico, ni se hace para producir tal o cual efecto, No, pero sí produce efectos en y crea relaciones. Porque es parte de porque está en ese entre de la relación. ¿Está bien? Claro, cuando el pajarito, que no me acuerdo cómo se llama, María Laura, que lo vimos con vos, el pajarito arma un lecho de hojas de colores y de determinado color para crear la escena del apareamiento, de seducción. Bueno, no tiene una función, no es que las hojas de colores, qué sé yo, son necesarias biológicamente para no sé qué. Crea la escena, crea el marco, el contexto donde ciertos efectos son posibles, ¿no? Claro, bien claro, para eso sería un ícono, crea íconos que la pajarita lee, lo decimos, claro, y esta es la trampa del lenguaje, porque cuando yo digo, pero no sé cómo decir, pajarita lee, imposible hablar. No lee, y bueno, pero ahí está la trampa del lenguaje, no puedo decir de otra manera, la pajarita lo entiende, pero lo que diga está siempre entrampado en nuestro lenguaje, ¿no? Y con el peligro de creernos que porque algunos expertos en pájaros más o menos se dieron cuenta de eso, vamos a leer todos los signos. No vamos a leer todos los signos, nunca. Habrá, como me parece que como dicen los chinos, ¿no? Podremos entender la alusión. A mí ese pensamiento siempre es maravilloso, ¿no? Ese concepto de alusión, ¿no? Alude a algo y algo me hace recordar eso. Basta, ahí vamos, hasta la alusión, ¿no? Cierro con esto. Vos dijiste hace un rato, la equivocidad de los signos da lugar, y ahí hablaste muy rápido y me perdí, y da lugar a la relación. A la creación, a la creación.
a la creación, porque la misma equivocidad me lleva, bueno, lo relaciono con esto, pero no va, lo relaciono con otra cosa y así sucesivamente, ¿no? Me lleva a la creación, al proceso de creación, ¿sí? Que es fundamental para Spinoza, ¿no? El proceso de creación, que es esa combinación de la imaginación y de la razón. No hay proceso de creación sin imaginación. Si fuéramos razón sola, como pensaba Kant, fíjense que es bárbaro, porque Kant, que se le ocurrió pensar que éramos razón sola, imaginó todo eso. Y dice, no, ¿qué es el sujeto trascendental? Es sujeto de la imaginación de Kant. El mismo Kant, uno podría decir hoy, decirle, mira, disculpame, pero esto es imaginación, tuyo. ¿No? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Parece un poco atrevido decir eso de Kant. Hay una pregunta de Gustavo, ¿no, Gustavo? Antes había una de Marines también. Dijiste que si algo Sí. produce... Gracias, Marta, pero entre la conversación entre María Laura y Silvina ya me quedó claro este tema de la equivocidad de los signos. Bien. Así que muchísimas gracias. Pero no te tiene que quedar claro porque es equívoco. Es equívoco. Claro. No, porque ¿sabés qué me pasó? No encontraba la equivocidad, porque en un principio pensé, digo, no, a ver, es propiedad del signo ser equívoco. Pero después en la medida en que empecé a recordar esto del afecto, ¿no? Como producto de una relación diferencial, ahí entendí que el signo, o más o menos, o vamos a nuevo, interpreté que el signo era la resultante de esta relación diferencial. ¿No? No, claro. Es decir, a ver, el signo, si lo defino desde que inventa para nosotros el nombre signo, ¿no? Que eso surge, de ahí lo conocemos, es el efecto de una relación de elementos heterogéneos, ¿no? Eso es Saussure. Pero Saussure se refiere a los signos del lenguaje. En realidad, uno podría decir siempre el signo está hablando de relación de elementos heterogéneos, pero nosotros lo leemos como signo. El canto del pajarito lo leemos como signo, o el ladrido del perro lo leemos como signo, ¿no? Ahora, ¿qué es efecto de relación de elementos heterogéneos? Esa es la definición, sí, esa es la definición. Está bien, pero en definitiva, se podría decir que hay cierto grado de certeza en el origen del signo, ya sea el pajarito, el perro o lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Y en la interpretación que yo hago de lo que veo, de lo que me está pasando, de lo que percibo, es ahí donde se produce la equivocidad. Sí, pero como toda la naturaleza, incluida nosotros, ¿no? Lee signos, toda Sí. lee signos, ahí está lo que Spinoza diría, sí, pero al leer el signo nos podemos equivocar. O sea, el signo es equívoco para todos. Claro, que es lo que Viveiro habla un poco con el perspectivismo y con las distintas... Bueno, eso sería, desde Nietzsche sería, ¿no? Pero desde Nietzsche sería el perspectivismo de la interpretación. No tengo más remedio que tener una perspectiva. Pero yo no sé si la mosca también tiene una perspectiva en relación a la araña. No me animaría. Seguramente, qué sé yo, no sabemos, ¿no? No sabemos. Pero el malentendido es parte del encuentro con un otro. Exactamente. Claro. Con Porque un es otro. Que, humano o no humano, ¿no? De cualquier género. Yo puedo decir, a esta planta le falta, qué sé yo, no sé qué sustancia, porque leí mal un signo. Claro, y alguien sabe más, me dice, no, cuando las hojas están amarillas no es que le falte eso, sino que le falta otra cosa. Por ahí le sobra. O le sobra, exactamente, qué sé yo, claro, exactamente. Entonces la cual habla de una gran complejidad, ¿no? De haber pensado en el reduccionismo lineal de causa-efecto es tremendo, para el modo de ver, es el gran problema de nuestro pensamiento, ¿no? O que podemos saber todo sobre nosotros mismos. Claro, el ¿no? tema... sobre otro ni qué decir. Claro, Spinoza pudo pensar todo esto en un momento en que pensar esto obviamente era una herejía, pero también es cierto que pensadores como Nietzsche, como Bateson, como muchos otros,
pudieron pensar esto después de 2 siglos de iluminismo, de racionalismo, o 3, perdón, ¿no? Y Descartes y método científico, o sea que poder pensar de nuevo, o retomar, o resonar, no es retomar, la verdad que es revolucionario nuevamente. Claro, esto es porque- otra vez revolucionario, es otra vez revolucionario. Fíjense que en un ratito estamos discutiendo algo que es re interesante y que podríamos seguir discutiendo acerca de si el signo es equívoco o es equívoca la interpretación. No me animo a darles un no sé, les diría no sé, habrá que seguirlo pensando. Claro, Habrá que sigamos pensando. ¿no? A mí Claro, me parece, María Laura, que acá también es interesante incluir a Freud con el inconsciente. Claro. Porque en realidad no somos seres de conciencia, ¿no? Bueno, a ver, esto Pero también es lo otro modo. dice Bateson, ¿no? Dice Bateson que el gran mérito de Freud justamente es haber pensado el plano del inconsciente y el plano de la relación. Y también lo dice Guattari en palabras hermosas, ¿no? Guattari dice que justamente lo que hace Freud es poner a la vista, digamos, poner a la vista que no somos solo razón. Guattari dice que tenemos otro plano pático, él insiste con esta palabra pática que es bastante difícil de traducir, pero que significa un plano de afección y que aparece como efectos, los sueños, los síntomas, los actos fallidos, estas que se llaman formaciones del inconsciente. El problema con Freud, pero el problema no es de Freud, es el siglo XIX, haber creído que realmente puede llegarse a ser una teoría del inconsciente y conocer el inconsciente, porque entonces ya no es más inconsciente. Claro, método científico operando de algún modo, ¿no? Sí, además su necesidad de reconocimiento de ciencia, porque si no, ¿qué otro reconocimiento iba a tener? No había otra manera. No, lógico lo que hizo Freud. Lo que digo es que por eso hoy hay que revisar los conceptos de Freud, justamente. Claro. Si hay algo interesante en Freud, y esto lo rescata Bateson, creo que con estas palabras, es que somos esa relación entre la conciencia y el inconsciente constantemente. Claro. Constantemente. Bueno, lo que me parece que hoy por hoy, me parece que lo interesante es saber leer, encontrando en cada autor la potencia de su pensamiento. Bueno, como leía Spinoza. Claro. Así es. Para cerrar, María Inés, vos querías hacer una pregunta y cerramos. No quiero dejarte sin... Bueno, era solo que no había entendido esta parte, bueno, ahí ya me perdí. Dijiste que si algo produce disminución en nuestra potencia, debemos dejarlo. Y si no se puede, ¿qué hacemos? Ahí me perdí con lo que decías. Lo que dice Spinoza, yo te dije, es exactamente lo que dice Spinoza, ¿no? Spinoza dice, si hay una situación que nos disminuye la potencia, o sea, nos mete en una pasión triste, lo ideal es irse, pero hay veces que no se puede. Por lo tanto, hay que buscar estrategias para estar en esa situación lo mejor posible, ¿no? Lo mejor posible. O de lo contrario, lo que sí es muy interesante es lo que sí va a criticar, que va a tomar Nietzsche, ¿no? Es esta idea y esta concepción del remordimiento como efecto de la culpa. El remordimiento en el sentido de que, ay, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Y ese punto es muy importante de lo que dice Spinoza y parece muy importante para la tarea clínica, por lo menos a mi juicio, que es, cada momento la potencia es instantánea, duradera y eterna. Es eterna porque es un grado de la potencia de la naturaleza. Es duradera porque dura mientras dura nuestra existencia, va a durar después, pero ya no en nosotros. Y es instantánea porque su efectuación es en este instante. Supóngase, la clase la dimos como pudimos. La hubiéramos podido hacer mejor y sí, seguramente, y peor también. Y sí, pero cada momento hago todo lo que puedo en el momento. Esto es muy importante para Spinoza, porque si no, ay, si hubiera hecho, hice lo que pude en el momento, pero no desperdiciemos este momento, ¿no? Porque si no, permanentemente en el remordimiento. Porque la otra cuestión de Spinoza es que, bueno,
por supuesto, hacemos en cada momento lo mejor que podemos, porque es la manifestación de nuestra potencia, que es en el instante, insisto en esto, la potencia es instantánea, duradera y eterna a la vez, las tres cosas a la vez. Entonces, me lleva a no vivir en el movimiento o en pensar que puedo siempre evitar la tensión, porque para él no se evita la tensión, se habita, pero no se evita, son dos cosas distintas. Habitar la tensión es lo propio de lo vivo, habita la tensión con la muerte. Todo lo vivo se va a morir. O sea, habitamos la tensión. Si suponemos que podemos salir de esa tensión y no tenemos la tensión, estamos en un plano grave de ilusión, ¿no? Entonces, siempre vamos a vivir en la tensión. La cuestión es cómo la habitamos. ¿Cómo la habitamos? Si la habitamos con el ideal de perfección y de paz y de lo que hablamos, es un desastre, ¿no? Porque siempre vamos a estar en falta. Fíjense que para Spinoza no hay falta, ¿no? Esto es fundamental, no hay falta, no nos falta nada. A nada de lo existente le falta nada. Cada uno tiene lo que tiene que tener. Porque es la expresión de la vida, simplemente. Exactamente, es expresión de la vida en este instante. Yasmín, vos decís que fuiste alumna mía, ¿no? Sí, nos encontramos en Santa Fe, en la calle Santa Fe, ¿te acuerdas? Esa vez en agosto. Tenés razón, me acuerdo. Me acuerdo. Bueno, así son los hermoso, gracias por tu generosidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes y hasta pronto. Gracias, María Laura. Hicimos lo que pudimos. Gracias. Gracias.